Ya estamos de regreso aquí en este programa Contratiempo a través de la señal de TViNet con nuestras dos invitadas en esta oportunidad. Las mujeres se apoderaron del estudio de TViNet en el día de hoy. La invitada que tenemos ahora es abogada de profesión, ha sido consejera superior también del Consejo Superior de la Universidad de los Lagos, también integrante del Colegio de Abogados, tiene mucha experiencia también en política y por lo tanto hemos invitado a Evelyn Sotele García. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Evelyn. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Quiero abordar el proceso que implica de manera tan fundamental, tan relevante, lo que estamos viviendo en nuestro país, de modificaciones a la Constitución Política de la República de Chile. Lo primero que quiero preguntar, ¿qué simboliza, qué representa esta Carta Magna, la Constitución? Mira, la Constitución, tal como lo dicen los profesores cuando uno estudia Derecho, es la carta fundamental y es el marco jurídico, ¿no es cierto?, que se da un país en el cual se establecen todas las instituciones que regulan a esa sociedad. Perfecto. Es el marco jurídico fundamental, es la Carta Magna. Entonces, es súper relevante qué cosa dice esa Constitución. Por eso, ¿no es cierto?, es que cuando se habla de este proceso constituyente se dice, de verdad es un proceso histórico y es un proceso fundamental para el futuro, porque además las normas que se establecen en esa Carta Magna no son normas que duren periodos, digamos, breves. Normalmente los periodos de vigencia de una constitución política superan los 20, 30, 40 años, a veces mucho más, sin perjuicio que se pueden modificar, digamos, en el andar de su vigencia. Pero por eso que es tan relevante este proceso que estamos viviendo. De verdad las personas tienen que tomar conciencia de que quienes hacen esa carta fundamental de verdad tienen que hacerlo con la sapiencia y con la perspectiva de cuál va a ser, ¿no es cierto?, el papel que va a jugar esa norma dentro de la sociedad. ¿Cuál es la historia del derecho constitucional, de las constituciones que hemos tenido en el país? Si no me equivoco, cerca de 10 constituciones, desde 1811 en adelante. Claro, pero las más relevantes, yo diría que es la del 1833. Ya. Esa constitución, ¿no es cierto?, rigió desde esa fecha hasta 1924 y después se, ¿no es cierto?, elabora la Constitución del 25. Pero la Constitución del 1833 es una Constitución que se hace por una comisión, ¿no es cierto?, que el presidente de la República convoca de 36, voy a hacer así muy breve, pues, digamos. Y es muy bueno explicarlo. Claro, de 36 miembros. ¿Ya? Se hace esa Constitución de 1833. Pero esas personas, esos 36 miembros, ¿ya?, de los cuales 30 eran parlamentarios. ¿Ya? Esos 36 miembros designan una comisión de 7 miembros. Y esos 7 miembros elaboran la Constitución. Perfecto. Y después, una vez elaborado su texto, lo llevan para que esta convención de 36 personas la apruebe. Y una vez que esa convención la aprueba, que era un poco más grande, o sea, esa convención no la elaboró, la mandó a elaborar a 7 personas. Claro. Y, ¿no es cierto?, ahí normalmente se plebiscita y se aprueba, digamos, por un plebiscito. Siempre las constituciones han sido así, digamos, puestas en vigencia. Ya. Después, bueno, y en el caso del 25 es distinto porque, bueno, los nombres cada vez, convención, comisión, pero no es tan relevante. Pero en el caso de la Constitución del 25, que se establece, digamos, durante el mandato de Alessandri Palma. Ya. En ese caso, el presidente designó una comisión de 122 personas. O sea, no es tan lejos de lo que tenemos hoy, que son 155 los convencionales constituyentes. Fueron 122. Cercano. Claro, pero designados por el presidente. Ya, esta es la diferencia. Esa es la diferencia.
Y esas 122 personas se dividieron en dos grupos. Ya. Pero la verdad es que no prosperó, y después, digamos, una de estas dos comisiones tuvo que elaborarla. La actual constitución política de la República de Chile, se habla de la constitución del año 80. ¿Es tal cual la del 80? Para explicarlo a los televidentes, es la constitución que se ha atribuido como la constitución del gobierno del general Pinochet. ¿Es así de pura o ha tenido muchas modificaciones, pocas modificaciones, cero modificaciones? Para explicar. Mira, la verdad que la constitución que hoy tenemos en vigencia no es la constitución de Pinochet. No es. Y no es desde ningún punto de vista. Y técnicamente tampoco. O sea, se dice por muchas personas que no tienen idea, y técnicamente no lo es. Ya. La Constitución de 1980, hay que decir que fue hecha por una comisión constitucional, Ya. ¿no es cierto?, de 9 miembros, y después se hizo un trabajo muy largo hasta que se llegó al texto final. Exacto. Fueron como 6 años. 6 años. 6 años. Ya. La Constitución del 80 fue una constitución en que se estableció una democracia protegida, porque obviamente habíamos tenido episodios, ¿no es cierto?, muy dolorosos, en que la democracia había sido tremendamente vulnerada, por lo tanto se hizo eso. Sí. La Constitución del 80, tan así que no es la Constitución tal cual se hizo durante el régimen militar, que ni siquiera lleva la firma de Augusto Pinochet. Ya. La Constitución del 80 en el año 2005 tuvo 54 modificaciones. 54. Y tú comprenderás que una Constitución que tenía 120 artículos y tú le modificas 54, harto poco queda. O sea, súper modificado. Claro, se modificó completamente en el año 2005, sufrió Ya. 54 modificaciones, y en total ha tenido 58 modificaciones. Perfecto. Por lo tanto, el texto de esta Constitución dista absolutamente de la Constitución del 80. Y de verdad lo que más se ha, digamos, modificado es el tema de, básicamente, ¿no es cierto?, aquellas fórmulas de protección de la democracia que se suponía que era el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, no existen los comandantes en jefe irremovibles, no existen los senadores designados, se han cambiado los sistemas de votación, o sea, los diferentes gobiernos es después otra lo han constitución. Por Ya. lo tanto, es una falacia decir Sí. que esta constitución se tiene Es que que eso modificar. necesitaba preguntárselo, Evelyn, porque de alguna forma también popularmente, y el populismo en este país, muchas veces algunos sectores se aprovechan de eso de manera oportunista, diciendo la constitución del general Pinochet hay que cambiarla, y ese fue el discurso después del estallido social, llamado también de alguna forma. Entonces, el 24 de diciembre del 2019 se ven las reglas de esta reforma constitucional, el 25 de octubre del 2020 ganó, en este caso, el apruebo, y ahora el 15 y 16 de mayo, este próximo fin de semana, vamos a tener elecciones a los convencionales constituyentes, es el nombre correcto. Ese es el nombre. ¿Cuánto tardará todo este proceso de convención constitucional después del 16 de mayo? Se habla de cerca de 9 meses, con 3 meses de prórroga, ¿es más extenso? Para que nos aclare también. A ver, los convencionales, una vez que son elegidos, ¿no es cierto?, tienen que pasar 30 días porque tienen que ser ratificados por una sentencia, ¿ya? Esa se comunica al Congreso y se comunica al presidente de la República. Ya. El presidente de la República tiene 3 días para convocar a los constituyentes a que formen, ¿no es cierto?, se constituyan como cuerpo. Claro. Y el lugar donde que se van a constituir, que Ya. ya está determinado, que es el Palacio Pereira. Perfecto. ¿Ok? Entonces, una vez que ello ocurre, se tiene que juntar esta comisión constituyente. ¿Son 155 a nivel Son nacional? 155 Ya. convencionales constituyentes, son paritarios, Ya. y son 15 escaños, o 17, ahí la verdad que Sí, no. sí. De los pueblos originarios. Ya. Entonces, una vez que ellos se constituyen, ¿no es cierto?, tienen que elegir un presidente y un vicepresidente de la convención constituyente. Ya. ¿Ya? Ese presidente y vicepresidente se elige por mayoría absoluta. Perfecto. de los integrantes. Ok. Esto es la mitad más uno. Más uno. No hay que confundir. Sí. Ahora,
los convencionales constituyentes tienen un plazo establecido por la Constitución Sí. de 9 meses para realizar su trabajo a partir de esta instalación. Ya. Que no tenemos claro, yo calculo que puede ser en junio, Exacto. una cosa así. Pero ellos tienen 9 meses para presentar un texto constitucional. O sea, hasta marzo del próximo año debería ser, por ejemplo. Y puede ser prorrogado por 3 meses. Así es. Por una sola vez. Ya. Eso es lo que establece la Constitución. Y estos convencionales constituyentes en ese cargo, donde vamos a tener como resultado final después de este domingo 16 de mayo, quienes van a ser estos 155 a nivel nacional, van a tener qué función, cuál va a ser el rol de ellos, qué van a hacer en la práctica, de qué manera sesionar y si de alguna forma también van a tener un sueldo. A ver, ellos van a tener un sueldo. Sí. Mira, en la reforma constitucional que permite, ¿no es cierto?, que exista esta modificación de la Constitución, la establece la ley 21.200. Ahí está todo. Ya. Y ahí, ¿no es cierto?, se establece cómo va a funcionar, los recursos que va a tener. Ponte tú, se crea una comisaría Ya. de la Convención Constitucional en Santiago. ¿Una comisaría? Una comisaría, la 29 comisaría de la Convención Constitucional. Mire qué interesante eso. ¿Ya? Entonces, que va a estar encargada de la seguridad Tal como pasa en el Congreso. Exactamente, Perfecto. va a tener 100 funcionarios, ¿no es cierto?, destinados Sí. a esa función. Entonces, ellos van a funcionar, ¿y en qué? En hacer el texto de la nueva Constitución. Es partir de cero. No, ¿En no es, definitiva? o sea, no es tan partir de cero, porque la Constitución actual, ¿no es cierto?, señala que la Convención Constituyente tiene que respetar el orden, ¿no es cierto?, democrático y republicano en su función. Por ejemplo, no se puede cambiar el carácter de República de Chile. Correcto. Entonces tiene que Estado. respetar esa normativa que está en Ya. nuestra Constitución. En segundo lugar, tiene que respetar las sentencias judiciales. Ok. Y en tercer lugar, los tratados internacionales suscritos por Chile. Así que eso de que es una hoja en blanco no es tan No así. es tan así. Pero sí, obviamente, que al hacer tú una nueva Constitución, estás estableciendo todos los elementos que constituyen el Estado. Claro. Y puedes modificar sus formas. Exacto. ¿Correcto? Entonces, la función de los constituyentes es súper delicada. Y por eso creo yo que mucha gente dice que tienen, y se lo escuchaba, Sí. digamos, a María Angélica, y tienen que ser personas preparadas, porque tú vas a hacer una ley que rige todas las leyes de la República. O sea, Claro. esa ley... Partimos diciendo la Carta Magna, fundamental. Claro, exactamente. Entonces hay que tener también idoneidad para quienes van a ejercer esa tan importante función durante todo este proceso y que van a realizarlo con conocimiento, con expertise, con aspectos técnicos, conocimiento y del ámbito legal, jurídico, Claro. me imagino muchos, y por eso también es tan relevante. Ahora bien, Evelyn, quiero preguntarle sobre lo siguiente. Si bien, por ejemplo, en el Congreso los parlamentarios, diputados, senadores tienen también asesores, cuerpos que de alguna manera son técnicos o de apoyo, por llamarlo de alguna manera, aquí los convencionales constituyentes no van a contar con eso, ¿no? O Sí, va a ser sí. asesoría. Sí, y- también está considerado. Ya. Está considerado que tengan asesoría. Incluso digamos, dentro de las dependencias, hay dependencias especiales para las personas que van a asesorar a los constituyentes. Y yo creo que en eso, fíjate, hay un problema, porque muchas veces las personas dicen, no sé, un animador de televisión va a ser constituyente. Claro. Pero es que no tiene idea de la norma constitucional, de lo que es hacer una ley. Pero no importa, va a tener asesores. Ya. Pero eso no es tan así. Ya. O sea, tú como convencional constituyente tienes una responsabilidad per se. O sea, tú puedes tener asesores, pero si tú no entiendes nada de lo que estás haciendo, o sea, ¿cómo vas a ejercer tu función en forma idónea? Exacto. Entonces, en ese sentido hay muchos mitos. Sí. Hay muchas personas que dicen, no, que yo voy a votar por él, porque él está preocupado de un tema puntual. La Constitución, hacer una Constitución implica, ¿no es cierto?, una perspectiva global.
de la normativa. O sea, tú tienes que ver todo lo que tiene que ver con los tres poderes del Estado, básicamente. Ejecutivo, legislativo, judicial. La forma como se desenvuelve, una ley orgánica dice cómo se organiza. Pero también tienes que ver todos los demás estamentos que componen una nación, digamos, y un Estado. Entonces, tienes que ahí se regula la Contraloría General de la República, o sea, todos los organismos. Entonces, las personas que van a hacer esa pega tienen que ser personas informadas, que sepan, que entiendan. Para hacer una ley, tú tienes que entender que las leyes tienen que ser generales, tienen que tener vigencia en el tiempo. O sea, yo de verdad creo que las personas tienen que pensar muy bien a quién van a designar para hacer esta función. Este fin de semana va a ocurrir eso, justamente. Este fin de semana. Evelyn, quiero llevarlo al tema de cómo va a operar también esta convención constitucional con un quórum de 2/3 también. Claro. Ya. La convención constitucional tiene que operar con un quórum de 2/3 para todas las materias. Ya. Si ¿no se es quiere cierto? aprobar algo, que van 2/3. 2/3. Si una materia, por ejemplo, no logra los 2/3, queda fuera de la normativa que están preparando los constituyentes. Sí. Eso es medio delicado, pero es así. Sí. Entonces, la convención constituyente se tiene que dar un reglamento propio. Eso una vez que ellos se constituyen, se tienen que dar un reglamento. Va a decir, ¿cómo van a funcionar ellos dentro de la convención? Claro. ¿Ya? Y cuál va a ser la forma de su funcionamiento. Cuáles van a ser sus normas y formas de funcionamiento. Un reglamento. Lo hacen ellos mismos. Lo hacen ellos mismos. Por eso se van a demorar. Ya. O sea, Ya. partamos de la base. Esa va a ser la base también para operar. Esa va a ser la base para operar. Ya. ¿Ya? Ya. O sea, cómo van a ser, ponte tú, las sesiones, cómo se van a organizar. Claro. ¿Ya? Eso no está establecido, por lo tanto. Y no ellos está tienen que establecido. definirlo. Eso no está. ¿Cómo funciona? No está establecido. Ya. Eso es importante tenerlo Ellos claro. lo tienen que hacer. Ya. Es la primera función. Evelyn, importante, el tiempo, y se llama nuestro programa Contratiempo, va jugándonos en contra también, pero hay tantos temas que abordar y quiero llevarlo al tema de derechos sociales. Se ha hablado que en todo este proceso de lo que va a ser este proceso constituyente hay temas de, por ejemplo, empleo, de vivienda, de equidad de género, pero esos temas sociales pueden o van a ser abordados, a su juicio, en esta nueva constitución que va a regir para nuestro país, o hay otros temas también que son primordiales, por ejemplo, como la autonomía del Banco Central, por dar algún ejemplo solamente. ¿Qué le parece esa mirada? Mire, yo he visto que hay gente, como dice usted, que quiere ir a la constituyente porque tiene temas puntuales. Sí. No, que yo defiendo la equidad de género. Es que hacer una constitución no es eso. Porque ¿te fijas? Es un tema global. Entonces, yo pienso que hay temas que van a ser relevantes dentro de la Comisión Constitucional, como son la autonomía del Banco Central, porque obviamente que si uno tiene un banco que no es autónomo, imagínate el Estado cómo puede manejar esas situaciones. Tiene que haber organismos independientes de los poderes. Claro. O sea, eso es una cosa que es fundamental. Entonces, en este caso, se habla... Como la Contraloría. La Contraloría General de la República, obviamente, el Tribunal Constitucional, Claro. que es otro tema, ¿no es cierto?, que se aborda, pero el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, lo estableció Salvador Allende. Antes no existía, lo estableció un gobierno de izquierda, Sí, para que lo sepan, sí. los que no lo saben. Sí, claro. Sí. Y obviamente que el control constitucional tiene que ser entregado desde mi punto de vista a un ente independiente. Yo no estoy de acuerdo que el control constitucional lo ejerza, en este caso, la Corte Suprema. Ya. Tiene muchas tareas que se tiene que encargar la Corte Suprema, que le Sí. pongamos una más. Antes lo hacía, pero ahora el Tribunal Constitucional. Y hay temas que yo creo que van a ser muy importantes y que nuestros constituyentes tienen que abordarlo y tienen que defenderlo dentro de la Constitución, como son, por ejemplo, el derecho a propiedad. Ya. Poner al individuo como centro del debate. O sea, los derechos de las personas, ¿no es cierto?, como digamos, un ente superior al cual
todo el resto de la normativa tenemos que, digamos, subordinar. Yo creo que eso es muy importante. El tema del rol subsidiario del Estado, que se malentiende, porque la subsidiariedad del Estado significa que tenemos como elemento primordial al individuo. Con un Estado protector, digamos. Y no, claro, y no al Estado. Porque el Estado, ¿qué es el Estado? Porque uno dice, ¿pero qué es el Estado? Claro. El Estado, si tú lo materializas, ¿quiénes son los funcionarios públicos? El Estado pasa a ser y en el fondo, pero por supuesto, es eso. Eso es, entonces hablan del Estado. Y al gobierno de turno le toca administrar todo claro, eso, digamos. Exacto, entonces hablan del Estado, pero si el Estado tiene cara, el Estado son todos los funcionarios públicos que integran cada una de las áreas en que se desenvuelve el Estado. Lo lamentable es que vemos funcionarios públicos que están 20, 25 años y también Exacto. se necesita renovar eso. Por ejemplo, nos quedan poquitos minutos, Evelyn, lamentablemente, con este programa. Quiero abordar, estuve viendo en algún debate también que hay elecciones de convencionales constituyentes, donde de diferentes ideologías hablaban de, por ejemplo, un nuevo sistema semipresidencial. ¿Qué le parece eso? Yo creo que, mire, yo encuentro que el sistema presidencial que tenemos es un buen sistema. Ya. O sea, yo de verdad creo que empezar a pensar en cambiar en los términos que estamos viendo el funcionamiento en este momento del Parlamento, creo que sería lo menos recomendable. Ya. Yo creo que no. Yo creo que quizás habría que ver alguna de las atribuciones que tiene el presidente, pero yo creo que el sistema presidencial es una institución republicana que ha funcionado en Chile. Y también quiero decir que esta Constitución ha funcionado. Esta Constitución, ¿no es cierto?, en su artículo 19 establece derechos fundamentales y establece derechos que la gente ahora dice: yo defiendo el medio ambiente. La Constitución del 80, y eso no se ha modificado, fue del 80, asegura vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En forma pionera está defendiendo, ¿no es cierto?, el tema ambiental. Pero que lamentable en ese sentido que Osorno ha sido una ciudad conocida nacionalmente como tan contaminada, y donde la Constitución nos dice que deberíamos velar por eso. Claro, y todos los derechos que establece la Constitución política que pretendemos cambiar están protegidos por un recurso, de manera que tú puedes reclamar si ese derecho es transgredido, que es el recurso de protección que está establecido en el artículo 20 de la Constitución. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo las valoro y ojalá que se repliquen en la nueva Constitución, mejorándolas, pero que se repliquen. Pero hay instituciones que tienen que permanecer. Yo te digo, para una sociedad libre, en que todos estemos protegidos, el derecho de propiedad es fundamental, que seamos libres para hacer con el producto de nuestro trabajo lo que nosotros queramos. Exacto. Y si nosotros adquirimos bienes inmuebles, bienes muebles, esos bienes son intocables, porque son el fruto de nuestro trabajo. Muy importante lo que usted dice. Nuestra invitada, Evelyn Sotelo, abogada, quien ha estado conversando con nosotros sobre algo tan importante como este proceso que implica la constitución de la política de la República de Chile. Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos, por aceptar la invitación y por haber abordado en estos minutos aquí en Contratiempo a través de TViNet. Yo te agradezco, Carlos, la invitación, y creo que cualquier aporte es importante para que nuestras personas, nuestros osorninos, tus televidentes, voten con mayor conocimiento de lo que implica entregar el voto el día domingo. Y aportamos con entretención, con información y con educación, que son los tres fines de los medios. Y quiero en todo caso plantear que para mí un constituyente que reúne todas las condiciones para hacerlo como corresponde es don Harry Jurgensen. Ya, aprovecho para pasar a la Gracias, muchas gracias, Evelyn. Gracias. Y nosotros nos despedimos con nuestra segunda invitada en el programa de hoy, todos los miércoles, aquí en Contratiempo. Muchas gracias, respete los aforos, siga vacunándose, no deje de lado también los toques de queda que están vigentes. Por lo tanto, también prevención, responsabilidad compartida es importante. Apoyémonos entre todos. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.